En este vídeo nos hemos venido a un jardín para explicarte cómo instalar un sistema de riego por goteo. El primer elemento que vamos a colocar siempre a la salida del grifo es un programador. Estos programadores tienen dos cuerpos, un acumulador por el que circula el agua y el programador propiamente dicho. Lo unimos a través de una clavija de conexión con la que le mandamos las instrucciones al acumulador. De este modo ya está listo para funcionar. Esta pieza, para engancharla al grifo directamente en el tipo de grifo que tengamos o en el distribuidor que tengamos en el jardín, basta con colocarlo, enroscamos sobre esta pieza que apretaremos para dejarlo colocado perfectamente en su sitio. A continuación de este acumulador y del programador, tenemos que poner siempre necesariamente en el riego por goteo un reductor de presión. El reductor de presión nos va a garantizar que la llegada del agua se va a producir siempre entre un bar y medio, que es la presión a la que puede trabajar este sistema de goteros. Tiene una serie de juntas, es importante siempre que lea las instrucciones para ver dónde van colocadas, y básicamente está formado por el propio reductor de presión con una flechita que nos indica siempre la dirección en la que tiene que ir puesto el sentido del agua, y esta pieza que enroscamos debajo, que ya es la salida con la conexión directa al tubo de 16 o de 12 que podemos poner a continuación para hacer nuestro sistema de riego. Este conjunto lo enganchamos a la salida del programador y aquí tendríamos ya listo todo el inicio del sistema. A partir de la salida del grifo y del programador, lo que enganchamos ya directamente al reductor de presión son los tubos. Podemos utilizar, en este caso, hemos partido de tubo de 16 milímetros que vamos luego a reducir a tubo de 12, y para hacer ya las conexiones pequeñas o para hacer las salidas directamente de los distribuidores de los goteros, utilizamos ya uno mucho más fino de 4, utilizamos ya un espagueti más fino. ¿Cómo trabajamos para montar esto? Podemos utilizar para cortar los tubos directamente las tijeras que utilizamos para podar. Sobre el tubo 16, que como te decía, es el que engancharíamos a la salida del reductor de presión, apretándolo bien y girándolo para que quede perfectamente metido a presión. Tenemos piezas que nos sirven para hacer uniones o hacer codos en los tubos de 16. Esto es, por ejemplo, un codo de 90 que nos permitiría el hacer, por ejemplo, en las esquinas de un alcorque, un cambio de dirección. Y esto es una T con reducción. Aquí llevamos el tubo 16 y podemos sacar directamente tubo de 12 para hacer un ramal secundario. Esto sería una salida, una derivación a un tubo más pequeño de 12. Como ves, siempre el sistema que lleva de anclaje está hecho de tal forma que al atravesar estas muescas que lleva, son muescas que van en la dirección contraria a la presión del agua, evitando así que con la salida del agua se pueda salir el tubo. Estas llaves nos permiten cortar el paso del agua y es muy importante colocarlas siempre a la salida de cada uno de los ramales. De esa forma podemos cortar cuando queramos hacer cualquier modificación. ¿Qué criterio vamos a seguir para elegir gotero o para elegir un difusor? Bueno, básicamente es la necesidad que tenga cada una de las plantas de agua. Cuando compramos en la tienda estos sistemas de difusión o de goteo, nos suelen indicar siempre, ya sea por delante o por detrás, el caudal de agua que nos proporcionan a la hora. Lógicamente, en función de la necesidad de agua que tenga cada planta, debemos ir eligiendo el gotero más adecuado. ¿Cómo los instalamos? Pues en este caso, por ejemplo, vamos a elegir este gotero, que es un mini drip, y para colocarlo sobre el tubo vamos a utilizar
nuestro perforador. Sobre este agujero que hemos practicado, lo incorporamos simplemente a presión, con un clic. Ya tenemos listo un primer gotero. Si nos equivocamos y no queremos colocar ninguna pieza, podemos utilizar tapones. Con ese tapón queda perfectamente cerrado el agujero y nos evita cualquier fuga. Tenemos otros sistemas de gotero muy interesante. Los goteros autocompensados tienen como principal propiedad el que mantienen de manera uniforme la presión. Son muy útiles sobre todo cuando tenemos grandes desniveles en nuestro jardín. Si queremos que el agua no se limite a gotear en un punto determinado, sino que se extienda en una superficie mayor por el tipo de plantas que tenemos, podemos utilizar sistemas con microdifusores. Este tipo de difusores lo podemos conectar bien directamente al tubo principal o bien separarlo un poco y elevarlo con un tubo de 4 milímetros. Elegimos el punto de inclinación que queramos en el tubo, teniendo en cuenta la posición del codo. Tenemos también posibilidades para aquellas plantas o algunas flores que son muy delicadas y que lo que necesitan es mantener una humedad alta sin un exceso de riego. En este caso podemos utilizar este tipo de nebulizadores que vaporizan sobre estas plantas y les hacen un tratamiento muy delicado para mantenerlas húmedas. Y también, aunque sea un sistema pequeño de riego por goteo, podemos tener algunas excepciones y tener microdifusores que tienen un alcance más potente y que nos permiten hacer un riego de plantas a cierta distancia. Esto pues será muy útil en aquellos casos en los que tengamos conjuntos de flores o en los que tengamos espacios que tenemos que cubrir lejos de los tubos. Para colocar estos difusores, que son casi como pequeños aspersores suficientemente elevados para que hagan su trabajo, lo que utilizamos son estas estacas en las que colocamos el tubo de 4, el espagueti, y lo colocamos esto en la salida. Este tipo de difusores tienen regulación de caudal para tener mayor o menor cantidad de agua. Como ves, se trata de ir componiendo toda nuestra línea de riego y aportando a cada una de las plantas que tenemos la cantidad de agua y el tipo de riego específico que necesita. Existen algunos complementos que son muy interesantes para hacer un riego más inteligente. Son sistemas como los higrómetros, que van pinchados directamente en tierra y que comunican con el programador que hay suficiente cantidad de agua impregnando el suelo, o como este, que te voy a mostrar, que es un detector de presencia de lluvia. Lleva una estaca para clavarlo en el suelo, o directamente, si queremos ponerla en una zona que no tiene tierra, tenemos la posibilidad de colocar unos tornillos para su fijación. Y en la parte superior lleva un pequeño receptáculo para que el agua de lluvia, cuando cae, entre en el interior. El sistema que sigue es esta especie de prisma óptico que en el momento en que está con gotas de lluvia desvía el haz de luz y corta automáticamente, siempre que está lleno, corta el riego. Podemos conectar en el programador, en la clavija que lleva específica para ello, la conexión del circuito. De este modo, tanto el programador como el detector de lluvia están conectados y se ponen en funcionamiento automáticamente para inhibir el riego en el caso de lluvia.
Pues ya ves que el procedimiento de instalación de riego es muy sencillo. Solamente requiere que te hagas un buen croquis y que tomes las medidas correctas y que vayas pinchando sin miedo cada uno de los goteros que necesitas, porque ya has visto que incluso cualquier error tiene muy fácil solución.